Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy vengo a contaros una cosica sobre los bloqueos de la liga que ya hemos visto por aquí, por el canal, y una forma que podemos evitar esos bloqueos para poder navegar libremente sin problemas que tenemos. Como sabréis, para el que no lo sepa, pues la liga cuando hay partidos, gracias a una sentencia y demás, consigue que los proveedores bloqueen todo el tráfico que suele ir a Cloudflare y demás, que suelen ir a todo el tema de, pues, para ver los partidos de forma no legítima. Entonces esto afecta a muchas webs ilegítimas de Cloudflare y otros y demás. Os mostraré por aquí, hay una página web, bueno, hay varias, pero hay una concreta que te muestra pues todos los bloqueos que hay y esas cosas. Y esas páginas web o legítimas no tienen tráfico cuando sucede esto. Pues hay una forma, bueno, como ya sabréis, pues hay una que es usar una VPN que nos haga conectar y, como si estuviéramos en el extranjero, por un túnel, pasa todo el tráfico de nuestro equipo y sale esa VPN, por ese túnel, como si estuviéramos con la IP pública de ese país o X, ¿vale? Entonces, como está saliendo por ese router de ese país, pues tú no tienes las restricciones de aquí de España. Eso se puede hacer pues con VPNs tipo NordVPN o VPN, una gratuita que es Proton VPN, aunque tiene los servidores, si usa la versión gratuita, pues tiene capados, solo puedes usar unos cuantos y otros libres. Bueno, pues ahí ese cliente tú te puedes instalar, ya sea en Windows, ya sea en Android, ya sea en otro dispositivo, y solventar ese problema. Pero si lo queremos hacer de una forma transparente para toda nuestra red, hay una solución que es configurar el cliente, vale, importante, el cliente VPN para conectarnos a ese servidor VPN que está en el exterior. El servidor es el que pone la IP, por decirlo, y por donde salimos. Y nosotros como clientes nos conectamos a él, ¿vale? Pero a ver que queda así más o menos claro y si no me consultáis. Pues podemos instalar un cliente, que normalmente lo que he dicho, estaríamos en nuestro móvil o Windows, ordenador y demás, pues podemos instalar ese cliente en el router. Pero aquí ya me ha empezado el medio a cuestión, necesitamos un router compatible, no vale el router de la operadora. Primero porque están capados, son muy básicos normalmente, y al propio operador no le interesa que hagas estos cacharros. Tendrás que comprarte un router compatible. ¿Cuál es el router compatible? Pues intentaré dejaros por ahí, pues hay muchas marcas, tipo el TP-Link, MikroTik, otras, ¿vale? Yo os voy a enseñar lo que he dicho, intentaré dejaros una lista de algunos compatibles o enlaces en Amazon, y os voy a enseñar cómo configurarlo en uno de forma muy sencilla. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros, juegos y otras cositas varias, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a necesitar es ese proveedor de un servidor VPN para nosotros tener ese cliente VPN. Lo he dicho, puede ser uno de pago, lo que sea, o algunos gratuitos, aunque ya sabéis que los gratuitos, pues siempre se pone en duda a veces la información que pasa por ahí. Entonces, bueno, este vídeo no lo patrocina nadie, así que ya que hagáis lo que hay. En este caso, por enseñaros uno gratuito, ya cada uno tome su propia edición, pues Proton VPN, o se te ha ido algún vídeo por el canal y demás, pues podemos usarlo. Nos tendríamos que crear la cuenta, aquí detrás de mi cabeza, ahí, sale registrarte de forma gratuita, tiene versiones de pago, ¿vale? Eso ya cada uno lo que quiera, nos logueamos y una vez que lo tengamos, aquí tenemos el panel, nos hemos registrado metiendo el código y demás, que parece que la gente tiene problemas cuando te manda un código al email y luego ponerlo, me decían en otro vídeo, pero bueno, no sé, ya me contáis. Pues nada, aquí tenemos un apartado. Pues si nos vamos a descargas, aquí es la parte de descargar el cliente. Pues tendríamos los típicos, el cliente de Android, iOS, Windows, los típicos. Pero si nos vamos más abajo, tenemos configuración WireGuard. Aquí podemos crear una configuración para una de las plataformas que nos sale ahí. Entonces, como veis, el último a la derecha, en el punto 2, aunque antes nada vamos a poner un nombre que tú quieras, por ejemplo 3, pues en un punto 2, ahí en enrutador, le marcamos y es para un router. Entonces, nada, esto, bueno, podéis marcar lo que queráis. La primera es redirección de puertos, la otra, pues una función de ellos de VPN hacer datos. La cuestión de ver qué funciones tiene, si os interesa llamar. No me voy a meter en profundidad. Y lo de los puertos, si os hace falta los puertos o no. Yo aquí lo activé, pero bueno, pues, como veáis, no es obligatorio, ¿vale? Eso ir probando. Y en el último, pues tenemos que seleccionar un servidor, un país. Por defecto nos selecciona uno
y si no, podemos abajo seleccionar el que queramos. La versión gratuita pues va a estar capada, yo lo voy a dejar por defecto, y aquí nos da una serie de información o datos que tenemos que descargar. Esto que no lo vea nadie, yo supongo que esto lo pondré borroso o lo que sea, aunque que ya era de prueba, lo habré eliminado y esas cosas, así que descargamos ese archivito con la configuración que es el que vamos a meter en el router. Lo vamos a hacer con WireGuard, que es un tipo de VPN. También se puede hacer en este Proton con OpenVPN. Entonces yo me voy a ir aquí a este router que tengo por aquí y en el apartado de avanzado veis que tenemos VPN cliente y me permite en agregar pues meter un cliente VPN, lo cual está muy bien y lo digo, esto te lo permite. Aquí cogeríamos el archivo y como veis nos lo ha detectado, nos lo detecta y nos pone toda la configuración. Ok, no tendríamos que configurar mucho, solo este de las IPs permitidas. Y aquí tenemos que poner, como va a mostrar ahí, todo 0.0.0.0/0, que es que todo el tráfico va a salir por allí. Eso es todo el tráfico, todas las consultas IP va a salir por esa VPN. Como veis aquí, he quitado la parte de IPv6 porque me daba error, pero con poner esto del IPv4 ya valdría. Como veis aquí, ya se nos ha activado y tenemos ahí, lo vemos, Proton VPN. Puedes ponerlo como quieras. Le damos a Enable. Con eso lo habilitaríamos, ¿vale? Le damos a Enable. Lo único, por ejemplo, en este dispositivo, veis que abajo por una lista de dispositivos podemos decirle los aparatos de nuestra casa, ordenadores y móviles, que quieres que se conecten a esa VPN y otros que no, que eso está en este, por ejemplo, modelo está muy bien. Ahí te sale que está conectando, nos sale ya conectado y lo que tenemos que hacer es aquí en un dispositivo que nos muestre la IP que tenemos, pues le damos a actualizar y antes de conectar la VPN tendremos una y después de conectar la VPN, conectarnos a ese servidor, si actualizamos, puede tardar un poquito, tendremos otra. Ok, veis, ahí ya ha cambiado. Y entonces ya todo nuestro tráfico va a salir encapsulado en un túnel a través de la IP de ese router, de ese servidor, de ese país que hayamos elegido. Creo que aquí está Holanda o Países Bajos o lo que sea. Y ya lo tendríamos solventado. ¿Que queremos volver a ello? Pues tenemos que meternos en el router, ¿vale? Como estamos diciendo aquí. Y si nos vamos aquí a igual, a actualizar otra vez, veréis que me vuelve a poner la IP pública de antes. Y con esto ya lo tendríamos, amigos. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, que me comentéis si os funciona, no os funciona, aunque bueno, es en general, ya dependerá de cada router que tengáis y es un poquito en general para que sepáis una idea y cómo sería. También se puede hacer con OpenVPN. Y nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros, hasta luego.